Ay, a ver, espérenme tantito que no se ve la diapositiva. Dijo que es la costumbre, ¿verdad, profe? Sí, sí, compañero, la costumbre. Gracias. Si recordamos, hay tres fuentes del derecho: la histórica, las reales y las cuales eran más. Dijimos que el proceso legislativo, la costumbre, la doctrina forman parte de ese tipo de fuentes. ¿Sí están Son repasando las sus fuentes apuntes? formales. Ok, ¿las fuentes qué? Formales. Muy bien. ¿Quién fue? Ah, Melody. Muy bien, Melody. Las fuentes formales. ¿Sí repasan sus apuntes? Algo. Todos los días les pregunto de lo que vimos una clase anterior y no me contestan. Están rompiendo el corazón. ¿Ok? Bueno, tenemos ya nuestro título a la vista. Dice la costumbre. A ver, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. La costumbre. Definición, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros como fuente formal? Ya que nos decía la compañera Melody, la costumbre lo vamos a definir de la siguiente manera. Es la manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y que es considerada como obligatorio en la propia comunidad. Esa es la definición que le vamos a dar nosotros a el concepto costumbre como una fuente de carácter formal. Fuente del derecho, repito. Otra vez señalamos, una costumbre es la manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y que es considerada como obligatorio en la propia comunidad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Anotamos nuestra definición para seguir avanzando. Un minutito para anotarla y avanzamos. ¿Ya? No, profe, espere tantito, de favor. Ok, lo esperamos. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos que es una constante y es algo uniforme que se genera dentro de la comunidad. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestra siguiente característica. Dice, la costumbre no es voluntaria, sino que es obligatoria. Cuando nosotros señalamos en su tiempo, cuando iniciamos nuestras clases, habíamos hablado algo de la costumbre y habíamos dicho que las personas tienden a hacer ciertas actividades que se les van generando como algo
común, algo normal, que lo hacen sin pensar. Pero dentro del derecho, como fuente formal, en el caso de la costumbre, es un acto que no va a depender de si la persona quiere cumplirlo o no quiere cumplirlo, sino que lo tiene que llevar a cabo de manera obligatoria. Entonces, nos dice el principio del derecho que las costumbres en sí no van a estar a la voluntad o al libre albedrío de un individuo, sino en beneficio de la comunidad va a ser obligatoria. Aquí ya nos vamos a referir nosotros a las leyes, no a las reglas o a las normas de convivencia social. Entonces, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas de trabajo, compañeros, al principio no existía una ley que decía que deberías de trabajar 8 horas. Conforme a los movimientos sociales que se fueron dando, se fue reduciendo la jornada laboral y se determinó, antes de que existiera como ley, que un obrero debería de trabajar 8 horas. Se hizo una costumbre, en el caso de las leyes, y posteriormente se asentó en una ley, en este caso en la Carta Magna. Sin embargo, no por ser una costumbre, el obrero podía trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas, las que fueran, sino que tenía que cumplir con ese horario establecido como algo voluntario, a pesar de que no era una ley. Entonces, en el caso de la costumbre como fuente formal, no entra a voluntad del individuo, sino que es obligatorio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiarle. ¿Qué partes integran a la costumbre? Recuerden, estamos hablando desde el derecho. Primeramente, la repetición. Dice, es cuando los actos semejantes de una sociedad determinada se realizan de una forma reiterada frente a determinadas situaciones. Esto ocurrirá en un periodo de tiempo prolongado. Bueno, para que sea una costumbre, compañeros, necesariamente este acto debe ser repetitivo y no debe ser en un periodo corto o pasajero, sino que es una repetición constante, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos eh, de la pena de muerte, aquí en la sociedad mexicana durante el siglo XIX, era una costumbre. Muchas veces ni siquiera estaba estipulado en la ley. Eh, la gente que cometía algún delito, que cometía alguna infracción, podía ser objeto de un juicio sumario. Eh, Se condenaba a la muerte al paredón y se ejecutaba la sentencia. Entonces, muchas veces en México, en las comunidades, ya no era necesario llevarlo a un juicio, sino se hizo una práctica, un acto recurrente, un acto repetitivo que se hizo obligatorio. Entonces, los juicios sumarios en México se llevaban a cabo, se le encontraba culpable a la persona y se condenaba a muerte. Pero no estaba en la ley, no estaba escrito. Sin embargo, era una costumbre, era algo repetitivo y durante todo el siglo XIX fue un acto recurrente. Entonces, en este caso, si lo vemos desde el sentido del derecho, las costumbres forman parte de la justicia, de las sanciones que impone una comunidad y se hacen obligatorias. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya lo copiamos? No, espere, por favor. Bueno, vamos a copiarlo. Vamos a esperar a la compañera Betsy.
Ya, profe. Ok, bueno, ya compañera Betsy nos dice que ya. Ok, pasamos a la siguiente característica de la costumbre. Por convicción, dice, cuando en una comunidad se plantea que lo que se ha venido practicando es lo debido y que por ello tiene fuerza obligatoria. Entonces, muchas comunidades aquí en México se basan en las llamadas usos y costumbres. Tanto se realiza en la comunidad que dan por sentado que es lo normal. A ver, ¿ustedes han oído hablar de Oaxaca? ¿O han visitado Oaxaca? Hablado, sí. ¿Alguno de ustedes? Bueno, no, han oído hablar de Oaxaca, pero ¿han visitado Oaxaca alguna vez? Sí. Bueno, sí, por ejemplo, en Oaxaca, si ustedes visitan un día Oaxaca, en algunos poblados es costumbre, todavía hoy en día, que los papás, ¿cómo llamamos? Vendan, por decirlo así, a sus hijas o las intercambien por un producto. No sé, supongamos que una niña de 12 años, el papá la intercambia por unas cajas de cerveza, por unas cabezas de ganado, y la obligan a casarse con un hombre, no sé, de unos 50, 60 años, o 40 años. Y para nosotros es algo malo, lo consideramos hasta como un delito, ¿verdad? Pero en las comunidades indígenas y en Oaxaca, por ejemplo, los usos y costumbres están muy arraigados. Entonces, como esa práctica de intercambiar a las niñas, a las hijas por objetos, viene desde épocas muy remotas, desde la colonia, creo, para ellos es normal. No hay ninguna ley que se los prohíba. Ellos se rigen bajo esa costumbre y lo dan como algo natural, como algo tradicional, algo o que forma parte de su comunidad. A eso nosotros les llamaremos costumbres por convicción. Tanto lo practican, tanto lo realizan, que la comunidad ya lo considera algo como suyo y obligatorio. Otro ejemplo de usos y costumbres aquí en México. En los pueblos indígenas, por ejemplo, existe el trabajo llamado tequio. El tequio es una forma de trabajo que se practicaba desde la época prehispánica. ¿En qué consiste? Un día a la semana o un día al mes, toda la comunidad está obligada a realizar una faena o un trabajo para beneficio del pueblo. Entonces, en los pueblos del sur, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, todas esas regiones, todavía se practica el tequio. Entonces, un día a la semana o un día al mes, parte de la comunidad tiene como obligación ir a hacer una faena, no sé, limpiar una calle, plantar arbolitos, cortar el pasto, construir un puente, bueno, lo que se necesite para la comunidad. Y es obligatorio. No está en la ley, no hay una ley que obligue a los ciudadanos a cumplir con el tequio. Sin embargo, para ellos es algo obligatorio y normal. A eso nosotros llamaremos costumbre por convicción. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces tenemos dos tipos de costumbre, la costumbre por repetición, que ya regresé la diapositiva, y la costumbre por convicción. ¿Ok? ¿Qué pasa en México con respecto a la costumbre? ¿Cuál es la situación de México con relación a la costumbre? Bueno, en México se aplican las costumbres en casos determinados y no se consideran como algo necesario. ¿Ok? Solamente se aplica en ciertas comunidades. Yo les decía que se practica en los pueblos indígenas, pero no en todas las comunidades del país. No es obligatoria en este caso para determinar una ley. Bueno, ¿dónde encontraremos replicada las costumbres? ¿Dónde o en qué leyes sí podemos encontrar algunas costumbres? Por ejemplo, en el Código Civil y en la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Vamos poniendo ahí, vamos a encontrar algunas costumbres en el Código Civil y en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo ¿Vamos bien. bien hasta ahí? Ok. Profe, Vamos a poner un ejemplo del Código Civil. Por ejemplo, la ley 999 del Código Civil de la Ciudad de México. En este caso, esta ley hace referencia a el cumplimiento de las leyes. Yo les decía ayer, por ejemplo, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, es una costumbre, al principio se tomó como costumbre. Decía, el que no conozcas la ley, no te exime de cumplirla. Y tanto se hizo repetitivo en el Código Civil que ahora se toma como un principio del derecho. Dice, el que no conozcas o la ignorancia de la ley no te excusa de su cumplimiento, ¿verdad? O en la Ley Federal del Trabajo, ahí también vamos a encontrar algunos ejemplos con respecto a las costumbres. Por ejemplo, en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que todos los obreros, a ver, vamos a darle lectura literal. Bueno, a ver, nos dice, por ejemplo, la ley del trabajo, dice que el tiempo determinado, ¿verdad? Para que una persona firme un contrato es al menos de un año, ¿verdad? Y nos señala que debe de trabajar un tiempo indeterminado, a lo menos 20 días cada mes. Entonces, es una práctica que se llevó a cabo a principios del siglo XIX en las primeras fábricas, primeros de trabajo. Se hizo una costumbre
y posteriormente se plasmó en la ley del Federal del Trabajo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, ese es con respecto a la costumbre. Pasamos a nuestro siguiente tema No, no, espera tantito. y, bueno, vamos a anotarlo. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a ponerle como título la jurisprudencia. Ay, ¿es la última? ¿Qué le pasó a mis otras diapositivas? Oh, Dios mío. ¿Dónde están? Ah, caray, ¿qué hice? Mm. Bueno, a ver, ¿dónde quedan? Bueno, vamos a ponerle como título, la jurisprudencia. No se grabaron. Bueno, no las guardé, más bien dicho. La jurisprudencia. Bueno, ¿alguien sabe qué es la jurisprudencia? ¿No? ¿Ese es el nuevo ¿Alguien? título, profe? Sí, ya sería nuestro nuevo tema. Pero no sé qué pasó, Jorge, con mis diapositivas que seguían. No me aparecieron. ¿O las grabé o no las grabé? Bueno, entonces, vamos a escribir que la jurisprudencia es un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Vamos a escribirlo así. Es es el conjunto de principios y doctrinas contenidas, contenidas en las decisiones, de aquí me pasé, decisiones de los tribunales. ¿Ok? A eso nosotros le vamos a llamar jurisprudencia. Es un conjunto de principios y decisiones que tomará un tribunal. En algún momento, por ahí el compañero Jorge me preguntó qué era la jurisprudencia. La jurisprudencia, en términos simples, es la interpretación que se hace de la ley. Eh, no se corrige, no se escriben nuevas leyes, sino que va enfocado más a la llamada interpretación de la ley. ¿Ok? ¿De dónde vendrá el término jurisprudencia? Este término tiene que ver primeramente con los griegos y después con los romanos.
En el caso de los romanos, la palabra jurisprudencia significaba del término juris o iuris, en este caso, que significa justicia. Bueno, aquí se los voy a escribir. El término jurisprudencia, proviene del latín juris, o también, como no existía la J, a ver, juris, no sé si en literatura o en alguna clase que tenga que ver con la lengua, les mencionaron que no existía la J, la letra J en el abecedario. La J la agregaron los españoles, o el castellano la agregó, y en el caso de los romanos o de los latinos, en lugar de J, utilizaban la I. Entonces vamos a tener que, se escribía así, iuris, ¿ok? ¿Qué significa? Prudencia o entendimiento. Entendimiento. De ahí nosotros tomamos el término justicia, de iuris. Entonces, la jurisprudencia, compañeros, empezará a tener su origen en los romanos, proviene de la palabra iuris, que significa prudencia. Vamos a ponerle prudencia o entendimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Bueno, ¿quiénes se van a encargar de llevar a la práctica la jurisprudencia? ¿O quiénes pueden poner en práctica la jurisprudencia? Vamos a poner aquí, ¿quiénes ponen en práctica la jurisprudencia? Bueno, quienes van a ser el principal promotor de la jurisprudencia, en el caso de México, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les comentaba, compañeros, que la mayoría de las personas piensan que las leyes las hace la Suprema Corte de Justicia. No es cierto. Quien las estudia, las interpreta y ve si es válido o no válido es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella no hace leyes, solamente las ratifica, las rectifica o, como dijimos, recomienda a los diputados o senadores quienes hacen las leyes que la modifique o que algún juez la aplique de manera correcta, que no la malinterprete, sino que la aplique de manera correcta. Esa es la función que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace poco, compañeros, veía en una noticia que, por ejemplo, el presidente está pidiendo que sean enjuiciados otros presidentes por corrupción, por robo, por tráfico de influencias, bueno, por lo que sea. Entonces, el presidente actual está pidiendo que sea enjuiciado los presidentes anteriores.
Sin embargo, por ahí unos diputados llevaron esa orden presidencial ante la Suprema Corte de Justicia. Y en esta semana se va a revisar si es constitucional o anticonstitucional lo que quiere hacer el presidente actual. Si la Suprema Corte de Justicia dice que es legal, pues se puede llevar a cabo. Pero si la Suprema Corte de Justicia dice que es ilegal lo que quiere hacer el presidente, no lo va a poder realizar. Entonces, la Suprema Corte de Justicia se encargará de interpretar o analizar esa ley. A eso nosotros le vamos a llamar jurisprudencia. Bueno, ¿quién más puede poner en práctica la jurisprudencia? Los tribunales colegiados. ¿Ok? Vamos a tener que los tribunales colegiados también van a poder llevar a cabo este tipo de acto jurídico llamado jurisprudencia. Un tribunal colegiado, por ejemplo, compañeros, cuando una persona comete un delito y va a juicio una vez, dos veces, y un juez se declara incompetente o no puede llevar a cabo una resolución, pasa a un tribunal superior. Esos tribunales se les conoce como tribunales colegiados y son los que ya se encargarán de revisar toda la sentencia, la van a volver a reinterpretar, a estudiar y ya emitirán una sentencia definitiva. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quiénes más pueden llevar la jurisprudencia? Vamos a tener que los tribunales fiscales que corresponden a la federación. Vamos a ponerle aquí tribunales fiscales de la federación. Bueno, ellos también pondrán en práctica la llamada jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia es un acto de interpretación, rectificación de la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Hoy los escucho muy callados, compañeros. Sí, profe, todo bien. ¿Qué les pasa? Están muy pasivos hoy. Nada, profe. ¿Nada? Es que no podemos Camila, hablar. ¿estás bien? ¿Por qué no pueden hablar? Sí, estoy En bien. el salón les gustaba que estuviéramos callados. Ay, no. Ahora resulta que sea obediente. Ay, sale. Pero eso era ya en el salón. Aquí no, ya ni participa nada. Siento que le estoy hablando ¿Quién nos al entiende? aire ahí. Ahora me dijo que, bueno, ándele que salí, va a ver. Va a jalar la oreja ahora que la vea. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Alguien que quiera agregar algo, un comentario? Cami. Mande, Bueno, profe. pues vamos a quedarnos hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda, pregunta, Cami? No, profe. Yo le quiero hacer una ¿No? pregunta. A ver, dígame, Ángel. De lo que dijo al inicio de bueno, sí, los papás de Oaxaca que dan a sus hijas, yo sabía también que daban a sus esposas, ¿no? O sea, como dijo, pero que también daban a sus esposas. No, no tanto las esposas, Ángel. Lo más triste es que las comunidades indígenas dan a sus hijas, no esposas, sino a sus hijas o hijos también. Esposas no, pero hijos sí, Oiga, o profe, una hijas en este pregunta. caso. Y todavía hoy en día se sigue manejando eso. Dígame, Jorge. ¿El ser un magistrado de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es un buen puesto? Sí, sí, pero debes de cumplir con
Mínimo unos 25 años de servicio en la función pública. Usted debe de ser licenciado en Derecho, debió haber sido Ministerio Público, después debió haber ocupado un puesto de juez, ¿verdad? Y presentar un examen para llegar a ocupar un cargo de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y aún ahí, dentro de la Suprema Corte de Justicia, hay uno más, ¿cómo digamos?, de alto mayor rango, que sería el jefe de la Suprema Corte de Justicia. Y son exámenes que tienen que presentar, pero sí deben de tener mínimo una licenciatura en Derecho y haber ocupado varios cargos en la impartición de justicia. Y deben de cumplir con cierta edad, Jorge. No, creo que arriba de 50 años, 60 años. Deben de cumplir o tener. Entonces, uno de los cargos más difíciles de obtener con respecto al derecho. Ah, bueno. Gracias, profe. Sí. Bueno, hasta aquí nos quedamos, compañeros. Vámonos a la siguiente clase. ¿Todavía tienen clase, verdad? Sí, profe. Sí. Ok, nos vemos el día lunes. ¿Dejamos tarea, no, verdad? No. 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 A petición de la compañera, vamos a dejar tarea. No, profe. No. ¿No? Es fin de semana, profe. Pues sí, pero hay que dejar tarea, compañero. No, pero usted es muy buena Bueno, onda y no va a dejar tarea, profe. no, no hay Profe, tarea, ya aquí compañero. descanso. No, no recuerdo qué decía la página de Classroom, pero creo que no hay tarea. Vámonos, compañeros, nos vemos la siguiente semana. Bye, profe, gracias. Está bien. Gracias, profe. Hasta luego. Ándale, que descansen. Bye, profe. Hasta luego, profe. Excelente tarde y fin de semana. Bye.